Desde el rapero convertido en pandillero, que fue traicionado por miembros de su propia banda, hasta el líder pandillero que fue atacado durante sus primeras 24 horas entre rejas. Los líderes pandilleros se enfrentan a horrores inimaginables entre rejas. En este vídeo, voy a revelar la verdad sobre las realidades de los líderes de bandas en prisión. John Gotti. La carrera criminal de John Gotti comenzó cuando era solo un niño. Cuando cumplió 12 años, ya estaba involucrado en bandas callejeras. Se había unido a los Fulton Rockaway Boys, una banda vinculada a la mafia. Fue allí donde empezó a perfeccionar sus habilidades en el submundo criminal. Gotti abandonó pronto el instituto y se dedicó a la delincuencia, cometiendo pequeños robos, peleas callejeras y, con el tiempo, delitos más graves. A pesar de sus intentos de conseguir trabajos legales, Gotti no pudo resistirse a la atracción del mundo criminal. Se involucró en secuestros de camiones y en operaciones de apuestas ilegales, haciéndose rápidamente un nombre dentro de la mafia. En el ascenso de Gotti dentro de la familia Gambino, influyó mucho su mentor, Agnello Neil de la Croce, subjefe de la familia. De la Croce vio potencial en Gotti y lo tomó bajo su protección. A mediados de la década de 1970, Gotti fue nombrado capo en funciones de la banda de Bergin. Las actividades delictivas de Gotti no se limitaban a operaciones de poca monta. También participó en varios delitos de gran repercusión, como el infame atraco a Lufthansa en 1978, en el que se robaron millones de dólares del aeropuerto JFK. La reputación de Gotti como mafioso formidable fue creciendo y se convirtió en una pieza clave de las operaciones de la familia Gambino. A mediados de la década de 1980, las tensiones en el seno de la familia Gambino iban en aumento. Al entonces jefe, Paul Castellano, se le consideraba fuera de onda y demasiado cauto. Gotti, temiendo por su propia vida y frustrado con el liderazgo de Castellano, empezó a planear con otros capos derrocarle. La oportunidad llegó cuando Castellano fue arrestado y acusado de varios cargos. El 16 de diciembre de 1985, el plan se puso en marcha. Castellano y su subjefe, Thomas Bilotti, fueron abatidos a tiros frente al Sparks Steakhouse de Manhattan. Con Castellano fuera de juego, Gotti se convirtió rápidamente en el jefe de la familia Gambino. El reinado de Gotti como jefe de la familia Gambino estuvo marcado por su llamativa personalidad y la atención de los medios de comunicación. Se ganó el apodo de The Dapper Don por sus trajes caros y The Teflon Don por su habilidad para eludir las condenas. A pesar de los numerosos intentos de las fuerzas del orden por acabar con él, Gotti parecía intocable. Pero el FBI fue implacable. Colocaron micrófonos en el Ravenite Social Club, el cuartel general de Gotti, y empezaron a reunir pruebas incriminatorias. El 11 de diciembre de 1990, Gotti, junto con su subjefe Salvatore Sammy el Toro Gravano, y su consigliere Frank Locascio, fue arrestado durante una redada en el club. Las acusaciones eran numerosas y abarcaban desde conspiraciones de crimen organizado y asesinato hasta evasión de impuestos y soborno. Gravano, que se enfrentaba a sus propios cargos, convirtió las pruebas del Estado y testificó contra Gotti a cambio de una sentencia reducida. El 2 de abril de 1992, Gotti fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos 5 asesinatos, crimen organizado y obstrucción a la justicia. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La estancia de Gotti en prisión estuvo marcada por el aislamiento y las estrictas medidas de seguridad. Las condiciones eran duras y el aislamiento afectó a su salud mental y física. A pesar de sus intentos de mantener el control sobre la familia Gambino entre rejas, su influencia empezó a desmoronarse. En 1998, le diagnosticaron cáncer de garganta. El diagnóstico fue un duro golpe para el otrora poderoso jefe de la mafia. Fue trasladado al United States Medical Center for Federal Prisoners de Springfield, Missouri, donde le operaron para extirparle el tumor. La operación inicial fue un éxito, pero el cáncer reapareció al cabo de 2 años, más agresivo que antes. El 10 de junio de 2002, a la edad de 61 años, John Gotti falleció en prisión. La muerte de John Gotti no supuso el fin de la familia criminal Gambino, pero sí señaló un cambio significativo en las operaciones de la mafia. Por ello, muchos han especulado con que fue asesinado para deshacerse de su influencia y que el nuevo líder pudiera tomar las riendas de la familia. Michael Torres. Michael Torres, conocido por su nombre callejero Mosca, comenzó su andadura en los bajos fondos en las duras calles de San Fernando. Nacido en una vida de delincuencia, Torres se hizo rápidamente un nombre dentro de la banda de Sanfer. Su ambición y sus astutas estrategias llamaron la atención de Luis Güero Buff Flores, uno de los fundadores de la mafia mexicana. En 1994, mientras cumplía condena en la prisión estatal de Pelican Bay,
Torres fue apadrinado por Flores para ingresar en la mafia mexicana. Esto marcó el comienzo de su ascenso dentro de la organización. Tras cumplir 16 años de condena por homicidio, Torres fue puesto en libertad a principios de la década de 2000. Pero la libertad no significó redención. Se convirtió en el recaudador de impuestos autorizado de la mafia mexicana en el Valle de San Fernando. Torres controlaba con mano de hierro los chanchullos de la droga y la extorsión, exigiendo una parte de cada transacción ilegal de la zona. Un testigo dijo a los fiscales: «Mosca tiene mucho poder. Mosca tiene todo el valle. Es todo suyo. Todos los barrios del valle le pagan». El reinado de Torres sobre el Valle de San Fernando era absoluto, y su influencia se extendía mucho más allá de las calles. La noche del 12 de junio de 2003 marcó un punto de inflexión en la carrera delictiva de Torres. Llamó a la puerta de un apartamento de North Hills, buscando a un hombre llamado David Diablo Mendoza. Mendoza había estado extorsionando a traficantes de drogas y prostitutas, afirmando falsamente ser un miembro de la mafia mexicana. Cuando Mendoza se acercó a la puerta, Torres le preguntó si era un carnal, término utilizado para referirse a un miembro de la mafia mexicana. Cuando Mendoza se levantó la camisa para mostrar sus tatuajes, Torres le disparó en el pecho. Esa misma noche, la banda de Torres secuestró a un miembro de la banda llamado Smokey, que había informado a Torres sobre Mendoza. Lo golpearon, lo estrangularon con una cuerda y lo apuñalaron con un destornillador. Milagrosamente, Smokey consiguió escapar. Cuando Torres fue detenido, los detectives registraron la casa de su madre en San Fernando. Encontraron fajos de billetes escondidos en un semisótano y $6,000 dentro de una cafetera. A pesar de tener solo estudios de 5º grado, Torres actuó como su propio abogado. Un testigo reveló que Torres estaba prolongando su estancia en la prisión central de hombres para seguir cobrando un impuesto sobre todas las ventas de droga. Smokey, detenido por un cargo no relacionado, recibió un escalofriante mensaje de una mujer durante una visita en el que le amenazaba con matarle si cooperaba con la policía. Durante el juicio, Mendoza declaró que Smokey, y no Torres, le había disparado. Sin embargo, un año después del juicio, Mendoza fue asesinado a tiros en North Hills por una persona no identificada. Condenado por intento de asesinato, amenazas a testigos y otros delitos, Torres fue condenado a cadena perpetua. Pero incluso entre rejas, su influencia creció. Desde su celda, Torres se hizo con el control del sistema penitenciario del Condado de Los Ángeles, supervisando los 2 principales chanchullos carcelarios de la mafia mexicana. El control de Torres sobre el sistema carcelario era absoluto. Su lugarteniente confesó a las autoridades en 2017 que recaudaba $12,000 semanales de las cárceles en nombre de Torres. Fuera de las cárceles, Torres cobraba impuestos a bandas y narcotraficantes de los valles de San Fernando y Antelope. Pero el poder tiene un precio. La mañana del 6 de julio de 2023, el reinado de Torres llegó a un violento final. Alrededor de las 9 de la mañana, fue atacado por Ray Martínez, apodado Cisco, y Juan Ángel Martínez. Ambos, condenados a cadena perpetua por asesinato y otros delitos, fueron identificados como los agresores. El motivo del ataque sigue siendo un misterio, pero Torres se había granjeado muchos enemigos en su ascenso al poder. En el ataque, Torres recibió múltiples puñaladas. Los muros de la prisión que habían sido su fortaleza se convirtieron en su tumba. Vincent Gigante. Antes de su famoso ascenso en la mafia, Vincent Gigante hizo carrera como boxeador profesional. Entre 1944 y 1947, participó en 25 combates, de los que ganó 21. Conocido como el Barbilla Gigante, fue un boxeador de peso semipesado que se hizo rápidamente un nombre en el ring. Cuando terminó su carrera como boxeador, Vincent Gigante se vio arrastrado al mundo del crimen organizado. De adolescente, se convirtió en el protegido de Vito Genovese, una poderosa figura de la familia del crimen luciano, que más tarde se convertiría en la familia del crimen genovese. Con el paso del tiempo, las actividades delictivas de Gigante y sus conexiones dentro de la mafia le granjearon rápidamente una reputación de ejecutor fiable y despiadado. A principios de 1957, Vito Genovese decidió actuar contra Frank Costello, el entonces jefe de la familia Luciano. Genovese ordenó a Gigante que llevara a cabo el asesinato. El 2 de mayo de 1957, Gigante tendió una emboscada a Costello frente a su edificio de apartamentos, disparándole e hiriéndole. Aunque sobrevivió al ataque, fue suficiente para convencer a Costello de que se retirara, lo que permitió a Genovese hacerse con el control de la familia. A medida que la participación de Gigante en el crimen organizado se intensificaba,
empezó a emplear una astuta estrategia para evitar ser procesado. En la década de 1960, empezó a deambular por las calles de Greenwich Village, en albornoz y zapatillas, murmurando para sí mismo. Este acto, más tarde conocido como la defensa del albornoz, fue una maniobra calculada para despistar a las fuerzas del orden. El poder de Gigante siguió creciendo y en 1988 ascendió al puesto de jefe de la familia genovese tras la jubilación de Philip Benny Squint, lombardo por problemas de salud. Para desviar la atención de su propio papel como verdadero líder, Gigante nombró a Anthony, Tony el Gordo, Salerno, una figura muy conocida en la mafia, jefe principal de la familia genovese. Bajo el liderazgo de Gigante, la familia genovese amplió sus operaciones y estableció una vasta red de corredores de apuestas y usureros. La crueldad de Gigante era muy evidente en su voluntad de eliminar a sus rivales. En enero de 1987, Anthony Salerno fue condenado a 100 años de prisión por asociación ilícita, junto con altos cargos de otras familias de Nueva York, en el marco del juicio de la Comisión de la Mafia. Inicialmente, Salerno fue acusado de ser el jefe de la familia genovese. Sin embargo, poco después del juicio, la mano derecha de Salerno, Vincent El Pez Cafaro, se convirtió en informante y reveló que Salerno había sido una tapadera del verdadero jefe, Gigante. El carácter solitario de Gigante y sus cuidadosas tácticas hacían casi imposible captarle en las escuchas telefónicas. Hablaba en voz baja, evitaba usar el teléfono e incluso silbaba en el auricular para evitar escuchas. Rara vez dejaba su casa desocupada, sabiendo que los agentes del FBI se colarían para colocar micrófonos. Los miembros de la familia genovese tenían prohibido mencionar el nombre de Gigante en conversaciones o llamadas telefónicas. En su lugar, se señalaban la barbilla o hacían la letra C con los dedos cuando se referían a él. A pesar de sus esfuerzos por evitar ser descubierto, la ley acabó atrapando a Gigante. En 1990 fue acusado de crimen organizado. Tras años de batallas legales sobre su estado mental, Gigante fue finalmente juzgado y condenado en 1997. Le condenaron a 12 años de prisión y le impusieron una multa de $1.250.000. Mientras estuvo en prisión, Gigante siguió dirigiendo la familia genovese, transmitiendo órdenes a través de su hijo Andrew, que le visitaba con regularidad. Sin embargo, en 2002, Gigante fue acusado de nuevo de chantaje y obstrucción a la justicia. Ante la abrumadora evidencia, Gigante se declaró culpable de obstrucción a la justicia en 2003. Fue condenado a 3 años más de prisión. El 19 de diciembre de 2005, Vincent Gigante murió en el United States Medical Center for Federal Prisoners de Springfield, Missouri. Su muerte marcó el final de una era para la familia genovese. El funeral de Gigante se celebró casi en el anonimato en la iglesia de San Antonio de Padua de Greenwich Village. Jaime Valdez. Jaime Brugada Valdez, más conocido por su nombre artístico Money Sign Suede, era una estrella emergente en la escena del rap de Los Ángeles. Su talento y carisma le valieron un contrato discográfico con Atlantic Records en 2021, y su último álbum, Parkside Baby, publicado en septiembre de 2022, fue bien recibido tanto por los fans como por la crítica. Sin embargo, la prometedora carrera de Valdez se vio ensombrecida por su implicación en actividades delictivas. En diciembre de 2022, fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por posesión de un arma de fuego. A esta condena se sumó otra de 1 año y 4 meses por el mismo cargo. Valdez fue enviado al Correctional Training Facility de Soledad, California, una prisión de seguridad mínima a media. El Correctional Training Facility, conocido por alojar a reclusos con distintos grados de riesgo para la seguridad, se convirtió en el nuevo hogar de Valdez. A pesar de las medidas de seguridad del centro, el entorno carcelario resultó ser brutal para el joven rapero. Según su abogado, Nicholas Rosenberg, Valdez ya había sido agredido anteriormente durante su encarcelamiento. La noche del 25 de abril de 2023, el ambiente dentro de la prisión era tenso. Aproximadamente a las 21:55, se denunció la desaparición de Valdez de su celda. Los guardias iniciaron inmediatamente una búsqueda, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. La búsqueda les llevó a la zona de las duchas, donde encontraron a Valdez inconsciente, tendido en un charco de su propia sangre, con lesiones compatibles con un homicidio. El forense del condado de Monterey confirmó más tarde que había sido apuñalado en el cuello. Valdez fue declarado muerto a las 10 de la noche. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por la prisión, conmocionando tanto a la población reclusa como al personal. El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California confirmó el homicidio, pero no dio detalles sobre cómo murió Valdez.
Se inició una investigación para descubrir la verdad tras este brutal acto. Aunque no ha habido ningún informe oficial sobre los resultados de las investigaciones, no es ninguna novedad que muchas personas del mundo del rap, especialmente entre rejas, tienen vínculos con bandas. Por ello, es posible que Valdés fuera objetivo de miembros de una banda rival o incluso de la suya propia, si creían que se estaba pasando de la raya. Al conocerse la noticia de la muerte de Valdés, su cuenta oficial de Instagram se llenó de homenajes. Fans y artistas expresaron su dolor e incredulidad. «Descansa tranquilo, chico», escribió una persona. Las muestras de cariño y apoyo pusieron de manifiesto el impacto que Valdés tuvo en su comunidad y en la industria musical. Frank Salemme. La carrera delictiva de Salemme comenzó en los años 50, cuando empezó a hacer recados para mafiosos locales. Su intrepidez llamó rápidamente la atención de la familia criminal Patriarca, una de las mafias más poderosas de Nueva Inglaterra. En aquella época, la familia Patriarca, dirigida por Raymond Patriarca, controlaba una vasta red de actividades ilegales. En la década de 1960, Salemme se había convertido en un socio de confianza de la familia Patriarca. Participó en varias empresas delictivas, pero fue su papel en el atentado con coche bomba contra John Fitzgerald en 1968 lo que realmente cimentó su reputación. Fitzgerald resultó gravemente herido en la explosión, pero sobrevivió. Este acto de brutalidad le granjeó a Salemme tanto respeto como temor en el mundo del AMPA. El ascenso de Salemme continuó durante la década de 1970. Se había convertido en un valioso activo para la familia Patriarca y estaba implicado en numerosas actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. A principios de la década de 1980, era una pieza clave en las operaciones de la familia. En 1972, las actividades delictivas de Salemme le alcanzaron. Fue detenido y condenado a 16 años de prisión por su participación en el atentado con coche bomba contra el Fitzgerald. El tiempo que pasó entre rejas no le sirvió para cambiar, y cuando fue puesto en libertad, a principios de la década de 1980, volvió a las calles para reclamar su posición en la familia Patriarca. La década de 1980 fue difícil para la mafia de Nueva Inglaterra, pero Salemme consiguió mantener su poder. A principios de la década de 1990, había ascendido al puesto de jefe de la mafia de Nueva Inglaterra. Uno de los incidentes más populares durante su mandato fue el asesinato en 1993 de Steven DiSarro, propietario de un club nocturno sospechoso de cooperar con las fuerzas del orden. El cuerpo de DiSarro fue enterrado en unas obras en Rhode Island y permaneció sin descubrir durante más de 2 décadas. El imperio criminal de Frank Salemme empezó a desmoronarse a mediados de los años 90. El FBI no había dejado de construir un caso contra él. En 1995, los muros finalmente se cerraron sobre Salemme. Fue acusado de una serie de cargos, entre ellos asociación ilícita, extorsión y asesinato. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, Salemme accedió a cooperar con los fiscales. Su cooperación con el gobierno proporcionó información que condujo a la condena de varios altos cargos de la mafia, entre ellos su antiguo aliado, James Whitey Bulger. La cooperación de Salemme con la fiscalía fue un arma de doble filo. Por un lado, le permitió evitar la cadena perpetua por sus crímenes. Por otro, le convirtió en un hombre marcado dentro de la mafia. Para protegerse de la ira de la mafia, Salemme entró en protección de testigos. En 2011, el pasado criminal de Salemme volvió a alcanzarle. Fue detenido por mentir sobre su implicación en el asesinato en 1993 de Steven DiSarro, el propietario de un club nocturno al que había matado décadas atrás. Finalmente, cuando se encontró el cadáver de DiSarro, las mentiras de Salemme quedaron al descubierto, lo que condujo a su detención y posterior juicio. En 2018, Salemme fue declarado culpable del asesinato de DiSarro y condenado a cadena perpetua. El 13 de diciembre de 2022, Frank Salemme murió en prisión a la edad de 89 años. Su muerte marcó el final de una era para la mafia de Nueva Inglaterra. Las circunstancias que rodearon la muerte de Salemme no quedaron claras de inmediato, pero se informó de que había estado sufriendo problemas de salud en los años previos a su fallecimiento. Whitey Bulger. Desde muy joven, Bulger se sintió atraído por la delincuencia. Se unió a una banda callejera conocida como los Shamrocks y rápidamente se labró una reputación como ladrón y luchador callejero. Tras cumplir el servicio militar, Bulger regresó a Boston y se convirtió en corredor de apuestas y usurero a las órdenes del mafioso Donald Killeen. No tardó en verse inmerso en una guerra de bandas con la banda rival de Mullen. En una astuta jugada, Bulger se acercó a Howie Winter, el líder de la banda de Winter Hill, y le ofreció poner fin a la guerra eliminando a los líderes de Killeen. Las dos bandas unieron sus fuerzas,
con Winter como jefe supremo, y Bulger ascendió rápidamente en el escalafón. Con la tregua, Bulger y los Mullen se hicieron con el control del AMPA de South Boston. A mediados de la década de 1970, Bulger siguió los pasos de Flemmi y se convirtió en informante del FBI, con el que aceptó trabajar para obtener ventajas sobre la familia patriarca. Aún se debaten los detalles de cómo y por qué Bulger se convirtió en informante, pero su relación con el FBI le permitió operar sin temor a las consecuencias durante años. En 1979, Bulger y Stephen Flemmi se habían hecho con el control de la banda Winter Hill. Las actividades delictivas de Bulger se ampliaron e incluyeron la usura, las apuestas, el secuestro de camiones, el tráfico de armas y la extorsión. Su miedo a las escuchas telefónicas y la corrupción en el FBI, el Departamento de Policía de Boston y la Policía Estatal de Massachusetts dificultaron la creación de casos contra él. El supervisor del FBI, John Morris, y el agente John Connolly desempeñaron un papel importante en la ayuda a Bulger. Morris incluso compró billetes de avión para la novia de Bulger, Catherine Greig. Bulger y Flemmi se aferraron al poder eliminando a la competencia y haciéndose con el control del crimen organizado en la zona de Boston. Bulger estuvo implicado en el asesinato de Louis Litif, un corredor de apuestas que había robado dinero y cometido asesinatos sin el permiso de Bulger. También estuvo implicado en los asesinatos de Edward Brian Halloran y Michael Donahue, que eran testigos potenciales contra él. La condición de informante del FBI de Bulger se hizo pública en 1988, y él y Flemmi fueron acusados de chantaje en 1995. El año anterior, Whitey Bulger huyó de Boston con su esposa, Teresa Stanley. Cuando ella le abandonó, se dio a la fuga con su novia, Catherine Greig. Durante 16 años, Bulger y Greig lograron eludir la captura, viviendo bajo nombres falsos y mudándose con frecuencia. En 2011, un chivatazo de una mujer en Islandia condujo a la captura de Bulger. El 22 de junio de 2011, el FBI detuvo a Bulger y Greig en su apartamento de Santa Mónica sin incidentes. Bulger fue acusado de múltiples delitos, entre ellos asesinato, conspiración, extorsión y crimen organizado. En 2013, Bulger fue a juicio por asociación ilícita y posesión de armas de fuego. Fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas, más 5 años, y se le ordenó confiscar millones de dólares. El 29 de octubre de 2018, Bulger fue trasladado del Centro Federal de Traslados de Oklahoma City a la penitenciaría de Estados Unidos, Hazleton, en Virginia Occidental. A la mañana siguiente, el 30 de octubre de 2018, a las 8:20 de la mañana, Bulger, de 89 años, fue encontrado muerto. Estaba en una silla de ruedas y había sido golpeado hasta la muerte por varios reclusos armados con un candado envuelto en un calcetín y un cuchillo artesanal. El sicario de la mafia de Massachusetts, Photios, Freddy Geas, fue el principal sospechoso de planear el asesinato de Bulger. Geas, de 51 años, y su hermano fueron condenados a cadena perpetua en 2011 por su participación en varios crímenes violentos, entre ellos el asesinato en 2003 de Adolfo Big Al Bruno, capo de la familia criminal genovesa que fue tiroteado en un aparcamiento de Springfield, Massachusetts. La muerte de Bulger supuso un alivio para muchos, especialmente para las familias de sus víctimas. Su familia presentó posteriormente una demanda por homicidio culposo contra el Departamento de Justicia, pero fue desestimada en 2022. Vito Genovese. El 14 de febrero de 1969 fue el día en que el famoso jefe de la mafia Vito Genovese exhaló su último aliento entre rejas. Pero, ¿cómo acabó muriendo en una celda esta poderosa figura de la mafia estadounidense? Como muchos otros jefes de la mafia, Vito empezó su vida delictiva muy joven. En la década de 1920, Vito Genovese ya participaba en loterías ilegales e incluso pasó un año en prisión por posesión ilegal de un arma de fuego. Sus actividades delictivas llamaron la atención de Giuseppe Joe el Jefe Masseria, uno de los jefes mafiosos más poderosos de la época. Bajo la protección de Masseria, Genovese, junto con su amigo de la infancia, Lucky Luciano, iniciaron su propia operación de contrabando durante la Ley Seca. La década de 1930 trajo consigo la Guerra de Castellammarese, una brutal lucha de poder entre facciones mafiosas rivales. El conflicto enfrentó a Masseria con Salvatore Maranzano, otro poderoso jefe criminal. Durante la guerra, Genovese se puso del lado de Luciano y acabó traicionando a Masseria. El 15 de abril de 1931, Masseria fue abatido a tiros en un restaurante de Coney Island. Con Masseria fuera del camino, Luciano y Genovese centraron su atención en Maranzano.
En septiembre de 1931, Maranzano también fue eliminado, allanando el camino para la formación de la Comisión, un organismo rector del crimen organizado en América. Genovese fue nombrado subjefe de la recién creada familia Luciano. A medida que avanzaba la década de 1930, las actividades delictivas de Genovese se ampliaron. Sin embargo, su implicación en el asesinato de Ferdinand Boccia en 1934 volvería a perseguirle. Acusado de asesinato, Genovese huyó a Italia en 1937, buscando refugio en su tierra natal. Cuando los aliados invadieron Italia, Genovese cambió de bando y ofreció sus servicios al ejército estadounidense. A pesar de ser arrestado en 1944 por dirigir una red de mercado negro, el ejército o el gobierno federal no se interesaron por él. En 1945, Genovese fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato de Boccia. Sin embargo, los cargos fueron desestimados en 1946 por falta de pruebas. Una vez superados sus problemas legales, Genovese se propuso recuperar el control de la familia Luciano, ahora dirigida por Frank Costello. En 1957, Genovese planeó un atentado contra Costello. Aunque Costello sobrevivió, el atentado provocó su retirada, allanando el camino para que Genovese se convirtiera en el jefe de la familia del crimen Genovese. Ese mismo año, Genovese ordenó presuntamente el asesinato de otro de sus rivales. Con sus rivales fuera del camino, la influencia de Genovese creció. Organizó una reunión nacional de la Cosa Nostra en Apalachín, Nueva York, para discutir diversas actividades delictivas, como el juego y el contrabando de narcóticos. Pero la reunión de Apalachín se convirtió en un desastre. La policía hizo una redada y detuvo a muchos mafiosos de alto rango. La redada marcó el comienzo de la caída de Genovese. En 1959 fue acusado de conspirar para importar y vender narcóticos. A pesar de sus esfuerzos por evitar la condena, Genovese fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Pero incluso entre rejas, siguió dirigiendo su familia criminal desde su celda. A pesar de su continua influencia, la salud de Genovese empezó a deteriorarse. Los años de estrés y encarcelamiento le pasaron factura. El 14 de febrero de 1969, Vito Genovese murió en prisión de un ataque al corazón. Bobby Riggs. Bobby Jermaine Riggs no era ajeno a la dura realidad de la vida entre rejas. Como miembro de la conocida banda de los Bloods, Bobby había formado parte de la política de bandas durante años. Su afiliación a los Bloods le proporcionaba un sentimiento de identidad y protección, pero también conllevaba su propio conjunto de peligros y obligaciones. La prisión estatal de Hancock, situada cerca de Sparta, Georgia, es un centro de alta seguridad, conocido por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado. El entorno de la prisión es una mezcla de tensión, violencia y supervivencia, donde las afiliaciones a bandas suelen dictar la balanza del poder. Dentro de estos muros, la banda Bloods había establecido una presencia significativa. En los días previos al 11 de octubre de 2017, parecía que había algún tipo de conflicto dentro de la facción de los Bloods en la prisión estatal de Hancock. Los conflictos internos y las luchas de poder no son infrecuentes en la dinámica de las bandas, y parecía que Bobby se había encontrado en el lado equivocado de dicha disputa. Las razones del conflicto siguen siendo desconocidas, pero lo que está claro es que la posición de Bobby dentro de la banda se había tambaleado. La noche del 11 de octubre, Bobby se encontraba en el dormitorio H1, una sección de la prisión donde residían él y otros reclusos. Mientras Bobby seguía con su rutina, probablemente no era consciente del complot mortal que se estaba desarrollando a su alrededor. DeMarco Draugn, Benny Hayward y Xavier Levat, compañeros de los Bloods, habían decidido que había que eliminar a Bobby. El escenario estaba preparado para un brutal e impactante acto de violencia. Bobby, que había confiado en su afiliación a la banda para obtener protección, estaba a punto de enfrentarse a la traición definitiva. Mientras Bobby hacía cola para ducharse, no sabía que sus agresores estaban a la vuelta de la esquina. El grupo atacó a Bobby cuando menos se lo esperaba. La brutal agresión, captada por las cámaras de vigilancia, mostró cómo Bobby era perseguido y apuñalado, lo que le causó la muerte en el centro médico Navicent Health de Macon. En el juicio que se celebró a continuación, los tres autores fueron declarados culpables de asesinato y la juez Brenda Trammell los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Llevar una vida de delincuencia es peligroso y por eso, incluso entre rejas, estos miembros de bandas no pudieron eludir las consecuencias de sus actos.
Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.